la última guía que tuvimos fue la del práctico 3, donde teníamos que armar unos cubos por un reporte delictual, por un censo docente y por elecciones de 2015. Ese práctico lo tenemos que presentar la semana que viene y exponemos. Y la siguiente semana, o sea, nosotros tenemos la próxima semana exposición y a la vez también tendríamos práctica, pero en realidad sería de consulta de lo que va a ser un práctico integrador. Para este práctico integrador le vamos a dar una guía que ya está puesta en el aula virtual de un parcial que es un modelo de parcial que se va a tomar. Entonces, les pedimos que realicen ese práctico donde ustedes van a poder hacer desde el primer punto hasta el último punto, que son todos los contenidos que vimos en la materia. Ese práctico también se expone. Entonces, para los grupos que faltan exponer, puede ser que le toque el práctico que se expone la semana que viene o la siguiente semana. Y como este último práctico eh, es un modelo de parcial, entonces ya estaríamos practicando para el parcial. Sí, les cuento. Nosotros tenemos fecha disponible para el parcial en la semana del 9 de junio, del 9 al 13 de junio. Como somos una cátedra bastante grande, o sea, que supera los 50 chicos, necesitamos disponer de aulas y, y no va a depender de nuestro horario, o sea, va a depender de la disponibilidad de aulas que tenga la facultad. Entonces les pido que esa semana hagamos un esfuerzo para asistir al parcial porque eh, no depende de nosotros el horario, sino que el profe lo va a consultar con la cantidad de alumnos que tengamos. ¿Ok? Entonces yo le voy a dar una encuesta para que ustedes llenen, para que veamos quiénes van a asistir al parcial. Todavía no tenemos un horario fijo, pero sí sabemos que es del 9 de junio al 13 de junio. ¿Sí? Alguno de esos días depende de la disponibilidad de aulas que tenga la facultad. Y también la disponibilidad que ustedes tengan de tener este notebook o un equipo para trabajar, notebook o PC. Bien, hasta ahí tenemos dudas. No, profe. Sí, No, que no hay decime dudas, Alan. digo. Que no hay dudas, digo. Ah, bien, bien. Les iba a preguntar, ¿ustedes tienen alguna materia planificada de parcial para la semana del 9 al 13? Sobre todo los chicos de tercero, pero Federico sí está el enunciado. A ver, dame un minuto que veo si es que está disponible. Pero sí tenemos el enunciado en una hoja Word. Mm, ya les habilito el enunciado. Bien, ¿alguien que me pueda contar si tiene planificado algún examen de la semana del 9 al 13? Profe, sería el 11 con discreta por la tarde, en mi caso. 11. ¿Qué Miércoles materia 11, es? matemática discreta. Ay, escucho bajito. Aparte que yo tengo un oído más. ¿Me escucha? Sí, ahora O sí. matemática discreta sería Ah, por la tarde. ¿a qué hora aproximadamente? ¿O en qué hora fue? Sería de 1 a 4 de la tarde. Ok, 13 más 16. Hola, El profe. 11. Sí. En el caso de matemática discreta, la profe toma el parcial a cada grupo en su comisión, porque somos muchos alumnos. O sea que son varios horarios. Claro, son dos, uno a la mañana y uno a la tarde. Claro, yo soy de la tarde, por eso le digo mi horario. ¿Y el otro grupo? Expongo mi Yo soy caso, de la digamos. mañana, es de 8:30 a 11. Ah, bueno, difícil que tomen en ese horario, pero me sirve. Entonces sería el mismo día, matemática también discreta.
de 8 a 11. Ok. Bueno, ¿algún otro horario que tengan ya planificado? Bueno, les cuento dos cosas. Nosotros sabemos que en esa fecha, no muchas materias toman examen. Después ya hasta finales de mes sí son varias materias y bueno, y queremos aprovechar eso. Sabemos que no tenemos muchos contenidos, nuestros contenidos son sobre todo prácticos y en el caso de que a ustedes ya les vaya bien, ya tienen una materia aprobada y bueno, ya no tienen que complicarse con otras cosas. Ahora, en caso de que bueno, que tengamos que recuperar, seguramente ese recuperatorio va a ser la próxima semana, que es la del 16 al 20 o la semana del 23 al 27. Una de las 2 semanas seguro. Pero bueno, esperemos que sean los menos. Nos ha pasado que hay años que, bueno, que ningún alumno recuperó, otros que sí, pero quisiéramos que sean los menos. Por eso es que este práctico, el último, es un práctico de modelo de parcial. Bien. Ok. Si hay otro horario, nos dicen. Así nosotros cuando pedimos el aula ya directamente sabemos que no tenemos, no podríamos en ese horario. Ahí en el chat dicen 11, lógica computacional a 16. 16 a 18 podría ser. Creería que sí, no sé, no lo rindo, ¿no? Sí, José Aarón. Bueno, ahí le colocamos 16 a 18. Un tiempo para que practiquen después. Bueno, entonces, que sería hasta, sobre todo el miércoles, creo que el miércoles, no el 11, que tendríamos que ver que ese día no haya parcial. Y otros días ver la disponibilidad de aula de la facultad. ¿Hay alguna duda? Profe, Sí. yo tengo una duda con respecto a la netbook. Yo solo cuento con PC de escritorio. Bien. ¿Cómo sería nuestro caso? Son dos cosas. Nosotros tenemos dos salas de cómputos con PC. Lo que necesitamos es que los que no tengan notebook puedan ir antes a configurar la PC. Ya tienen los programas subidos, pero ustedes practiquen, vean que todo funciona bien. Nos ha pasado en alguna ocasión de que hay chicos que llevaron su notebook, o sea, su PC. Pueden llevar, conectarla allá y trabajar con su PC. No hay problema de eso. Bueno, sí, un poquito complicado ir con la PC, pero se puede. Bueno, profe, estaba... Eh, y bueno, y la otra es que vayas y configures. ¿Qué hacemos cuando ustedes eligen trabajar con una PC? Nosotros vamos a coordinar el horario, qué aulas son, y ya hablamos con las personas del centro de cómputo. Entonces, ellos están a la mañana y están a la tarde. De 18, creo que están de 8 a 13 y de 14, no, de 15 a 20. En algunos de esos horarios, previo al parcial, ustedes van a la sala de cómputos, revisan una PC, verifican que esté todo bien y después en el grupo informan, pues tal alumno verificó o observó tal PC, no sé, por ejemplo, yo observé la PC número 1. Entonces, otro compañero ya sabe que esa PC no la puede utilizar, entonces ya está reservada para determinado compañero. Cosa que va y busca otra PC y configura otra PC. ¿Se entiende? Entonces, esa información la tenemos que dar por el grupo. Ustedes cuando vayan, avisen a sus compañeros, así ya saben qué PC tienen disponible. Sí, profe, gracias. Bien.
Bueno, ¿alguna otra cosa más? Profe, entonces, ¿qué fecha sería el parcial más o menos? Entre el 9 y 9 y 13, en esa semana del 9 y 13. Bien, bien, bien. Profe, una consulta. El TP que se expone para la próxima semana es el mismo que ya veníamos presentando. Sí, De- se complementa con es esto el de cubo. cubos. Así es, que es el práctico 3, pero es armar los cubos del práctico 3. Ok, bien, bien. Bien, empecemos entonces. Le voy a mostrar cómo vamos a trabajar con el tema de los cubos. Más allá de que hay muchos chicos que ya han hecho los cubos, estuvieron trabajando, en la consulta también nos preguntaron porque ya hicieron el cubo de la práctica o el cubo que el profe les dio en teoría. Bien, bueno, nosotros llegamos hasta conectar lo que es lo trabajado en Pentaho, donde hicimos todas las transformaciones para armar nuestra base de datos y eso lo subimos a una base de datos. En la siguiente, en el siguiente paso, lo que fue, llevamos esos datos a KSQL Server. Tuvimos que configurar una serie de librerías para que los datos lleguen a SQL Server. Una vez que llegaron los datos a SQL Server, nosotros armamos un diagrama entidad-relación. Bien, primero nos vamos a conectar. Recuerden que para conectarse ustedes tienen dos modos. Pueden conectarse con el usuario de Windows o pueden conectarse con el usuario SA. En mi caso, como nosotros trabajamos con los datos de Pentaho a SQL Server con el usuario SA, entonces me voy a conectar con el usuario SA. ¿Sí? El usuario SA, nos conectamos a la base de datos y ponemos su password. En este caso yo lo tengo preconfigurado, así que ingreso a la base de datos. En esta base de datos, que en mi caso yo le llamé delitos, voy a tener todas las tablas que traje de Pentaho, que fueron exportadas porque ya lo habíamos trabajado previamente, esto ya estaba armado en el práctico 2, fue armado y solo faltaba migrarlo. Bueno, tenemos la tabla de delitos, que sería la tabla principal, después tenemos detalle, lugar, localidades, modus operandi y delitos. Y acá tenemos una tabla de tiempo, que esa tabla de tiempo la podemos armar en Pentaho, se podría armar también en la vista que vamos a utilizar ahora. Decíamos que es importante contar con una tabla de tiempo porque puede pasar de que nosotros tengamos varias tablas de hechos. Acá, por ejemplo, tenemos una. Veamos esta. Lo que quiero ver es los datos. Acá tenemos una tabla de hechos, que es la tabla de delitos. Y esta tabla de delitos cuenta con una fecha. Por ejemplo, en el 2018, el 3 de julio 3 de julio del 2018, el 2 de agosto del 2018. Bueno, esta fecha, así como está, por ahí no me sirve para hacer mucho análisis. Sí me sirve para hacerlo por día, pero quizás si yo tengo delitos o tengo hechos que ocurren desde el 2015 hasta la actualidad, me gustaría saber cómo evolucionan por día de la semana o me gustaría ver cómo evolucionan por mes o por año, si es que creció. Bueno, entonces yo ya necesito hacer un análisis desglosado por cada uno de los ítems de la fecha, ya sea por día, por mes, por año, por trimestre, no sé, por semestre. Todo ese análisis
necesita que yo tenga varios campos. Por ejemplo, podría tener acá un campo que sea día, otro que sea mes y así. O puedo tenerlos separados y tener una tabla de tiempo donde tenga todos esos detalles. Que yo tenga un ID que sea desde la fecha de inicio en la que voy a trabajar. Por ejemplo, si decíamos 2015, entonces desde el 1 de enero del 2015 hasta el 26 o el 30 de mayo del 2025. Entonces ya tengo todas las fechas y ahí para cada una de las fechas voy a tener qué día de la semana corresponde, a qué mes se habla de esa fecha, el año, el trimestre, lo que sea. Lo podría tener como variables de esta tabla, sí, pero si yo tengo varias tablas de hechos, me conviene que eso sea externo y que mi clave sea la fecha. Por eso es que necesitamos trabajar con el tiempo. Y el tiempo para la inteligencia de negocio es muy importante porque muchas veces en la inteligencia de negocio lo que se quiere es saber cómo evolucionó determinada cosa. Entonces, ¿cuál es el histórico de eso? O sacar una serie de tiempos de tal hecho. En la serie de tiempos nosotros vamos a ver si los hechos son estables, si fueron creciendo o fueron decreciendo. Bien, por eso es que es tan importante trabajar con el tiempo. Y acá cuando nosotros ya vayamos a trabajar con inteligencia de negocio puede haber redundancia de datos. Entonces, hasta acá nosotros tenemos que tener nuestra tabla normalizada y después a partir de acá ya empezamos a tener redundancia. Cuando migramos los datos, migramos tablas separadas. La semana pasada les dije que nosotros esas tablas las necesitábamos unificar. Entonces, para unificarlas, la forma más fácil es que tengamos las tablas migradas. A partir de ahí vayamos a hacer diagramas. Vamos acá a diagramas de base de datos y ponemos un nuevo diagrama. Acá me van a salir todas las tablas y voy adicionando las tablas que necesite. ¿Sí? En mi caso voy a utilizar todas menos la de tiempo. Vamos a esperar. Tarda un minuto. Bien. Fíjense en que cuando yo armo acá el diagrama ya me aparece relacionado, pero es porque tengo creada en mi base de datos esa relación. En caso que no la tenga, por ejemplo, acá miren, o que yo la haya hecho mal, puedo posicionarme en esto y borrar. ¿Sí? Voy a borrar para crear. Acá también tenía una clave principal y inicialmente van a aparecer como esto, miren, le voy a poner el diagrama. Van a aparecer todas las tablas sueltas, ¿sí? Aparecen estas tablas sueltas y lo que hago es ir a cada una de las tablas, por ejemplo acá botón derecho, poner set primary key y con eso ya le está asignando a la tabla una clave principal. Ahora, si esta tabla principal, esta clave principal yo la quiero relacionar con la otra tabla, lo que voy a hacer es únicamente sacar una flechita y ven que acá ya hay una flecha que eso me permite ir a otra tabla. ¿Sí? Bueno, acá donde se aparece la flecha. Esta localidad y se va a relacionar con la localidad, en el campo localidad que tenemos acá. Entonces me va a salir esta ventana que directamente me está creando ya la clave foránea de la tabla de delitos, el ID localidad. Antes era un campo común, un atributo normal, y con esta acción me crea la clave foránea. Pongo crear y acá pongo crear. Y ya con eso vinculé la tabla de localidades con la tabla de delitos. Hago así con todas las tablas. Entonces, primero lo que voy a hacer es crear la clave principal de todas las tablas y después empiezo a relacionarlas. Lo hago directamente en este diagrama. Va a ser de forma mucho más fácil que trabajarla en código. En código lo puedo hacer, pero bueno, esta ventaja de tener visualizado nos ahorra mucho tiempo. Entonces, es posible que nosotros le pidamos, bueno, armen el diagrama entidad-relación, como lo pedimos en el trabajo práctico anterior. Lo pueden hacer directamente acá. O sea, hacemos el diagrama entidad-relación acá. ¿Sí? Después pongo guardar
Ya tengo la opción de importar la imagen o hacer una captura de pantalla, pero ya la tengo al diagrama de entidad relación acá armada, ¿sí? Con simples acciones. O sea, yo necesito trabajar, migrar mis tablas de Pentaho. Las tablas, una vez migradas, llego acá a SQL Server y las empiezo a relacionar directamente, ¿sí? Vean que guardo y cuando yo guardé ya se guardaron todas las relaciones que hay. ¿Qué puede pasar? Les digo porque me pasó. Si la primera vez que ustedes instalan esto, o sea, instalan el SQL Server y empiezan a trabajar con las bases de datos, puede pasar que el usuario que ustedes estén manejando, más allá que sea el usuario dueño de la base de datos, no tenga la opción de editar un diagrama entidad-relación. Y lo mismo si es que quiere crear claves foráneas o claves principales. Para eso, para habilitar esa edición, voy acá a Tools, miren. Yo ahora pude guardar, pero si cuando ustedes van a guardar les sale un error, vayan acá. Vamos a Tools, voy a Opciones y acá en Opciones voy a la parte de Diseño, Designer. Van a ver ustedes que tienen tildada estas opciones y también estaba tildado esto. ¿Sí? Entonces tienen estas opciones tildadas en Diseño. ¿Sí? Destildamos esto que dice Prevent Saving Change, ¿sí? O sea, guardamos previamente los cambios. Eso lo destildamos y ponemos OK. Y con eso van a poder guardar el diagrama entidad-relación. Si no, les va a dar un error como que no pueden hacer este guardado de los datos. ¿Por qué es importante hacer este diagrama entidad-relación? Porque cuando yo vaya a armar mi cubo de datos en el análisis, en el Visual Studio, va a pasar de que las tablas que vaya a poner no me va a armar la relación entre los cubos porque no están relacionadas en la base de datos. Entonces, los cubos de datos se van a armar siempre que las tablas estén relacionadas. Y así como hicimos nosotros en la metodología anterior, decimos, tenemos una tabla de hechos, que en este caso es delitos, que tiene sus dimensiones, localidades, detalle y lugar, tipo de delitos y modus operandi. Esas dimensiones tienen que estar relacionadas con la tabla de hechos o con varias tablas de hechos según cómo tengamos nuestro ejercicio. Bien. Una vez que esté relacionado esto, ahí sí voy a trabajar con el Visual Studio. Esta tabla que tengo de tiempo la voy a eliminar porque la vamos a crear ahora en un momento. Me voy a percatar de eliminarla. Ahora me doy cuenta que no la tenemos. Ácido. Creo que es porque la tengo relacionada. Bueno, sí, es porque ya la tenía anteriormente. Bueno, igual, no se preocupen, hagamos de cuenta que eso no está, lo vamos a crear en un momento. Bueno, una vez que ya tenemos esta relación, lo que vamos a hacer es ir al Visual Studio. Cualquier duda, chicos, vayan diciéndonos. Bueno, para llegar a este Visual Studio, nosotros acá abrimos e ingresamos directamente. Vamos a seguir los pasos que el profe les dio en la teoría de instalación de Visual Studio. Con esto no van a tener inconveniente. Sí que les recomendamos que ustedes en su espacio de trabajo, ya sea en la carpeta que utilicen de la materia o en otro lugar, creen una carpeta que sea exclusivamente para los cubos, de tal manera que esto no se pierda. Bueno, lo mismo va a pasar en el parcial. Ustedes creen una carpeta previamente, esto lo hacen directamente en su lugar de trabajo, ponen una carpeta que sea cubos y ahí vamos a almacenar todos los cubos que vamos a trabajar. Por ejemplo, yo tengo acá ya una carpeta que cree que es específicamente cubos.
Entonces acá agrego todos los cubos que voy armando. Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto. Acá la última opción, nuevo proyecto. Y en estas opciones elegimos un proyecto multidimensional de análisis server. ¿Sí? Bueno, lo van buscando, Análisis Service Multidimensional Project. Como yo lo hice anteriormente, acá ya tengo seleccionado. Si no, vamos y ponemos acá Análisis Server. Creo que me da lo mismo. Ahí está. Análisis Service Multidimensional Proyecto. Seleccionamos y ponemos Next. Acá ponemos el nombre del proyecto. En este caso, vamos a poner cubo delitos. Vamos a poner de delitos. Vieron que acá me dicen qué localización. Bueno, es porque anteriormente había elegido que estos cubos lo voy a poner en mi carpeta de cubos. Y acá dice colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. En mi caso le pongo que sí. Y en los próximos proyectos todo va a ir acá en esta misma carpeta. Ponemos crear. E ingresamos acá a una solución de cubos de análisis server. En esta solución, que todavía está en blanco, vamos a tener una serie de pasos donde vamos a ir configurando para armar el cubo. En la primera, que es el paso para la conexión de datos, acá debo seleccionar el usuario con el que voy a trabajar y con el que me voy a conectar a la base de datos. En la siguiente, que es el Data Source, me va a pedir que seleccione con qué tablas quiero trabajar. Esta selección de tablas la voy a hacer de acuerdo al práctico 3. Cuando armé la metodología, armé un diagrama, un modelo de la base, donde indicaba cuáles eran mis indicadores y mis perspectivas. Bueno, esos indicadores y perspectivas después se convirtieron en mi tabla de hechos y dimensiones. Entonces yo debo seleccionar acá cuáles van a ser todas esas tablas, tanto la tabla de hechos como las dimensiones con las que voy a trabajar de la base de datos. Entonces, de todas las tablas que yo tenga en mi base de datos, porque puedo tener muchas tablas, voy a seleccionar solo esas tablas. Y al final vamos a crear un cubo. Después de armar ese cubo, automáticamente me va a decir cuáles son las dimensiones que tiene ese cubo, o sea, cuáles son las tablas dimensiones de los cubos. Y ahí ya procesamos esos datos para que sean visibles para el Power BI. Entonces, el Visual Studio viene a ser como un intermedio entre la base de datos y el Power BI, que lo que hace es resumir todos los datos de la base de datos en un archivo, se podría decir, o en una base comprimida, que nosotros la vamos a denominar cubo, que tiene solamente las tablas y dentro de las tablas solo tiene los atributos que nosotros requerimos para visualizar en Power BI. Entonces estamos haciendo un resumen, ya no llevamos todos los datos al Power BI. Con esto lo que nos ahorramos son tiempo, nos ahorramos espacio. Power BI tendría que trabajar mejor con esto porque ya no está accediendo a todos los datos, sino que accede a un resumen. No todas las bases de datos trabajan con cubos. Son pocas las bases de datos, pero la ventaja que nos da es enorme. Y es una vez que nosotros sabemos utilizarlo, es rápido de hacerlo. Otra manera sería que trabajemos con vistas de la base de datos y desde la base de datos directamente ya armamos nuestras consultas con las vistas y eso es lo que llevamos a Power BI. Ya nos llevamos toda nuestra base de datos. Hasta el práctico anterior, hasta el práctico 2, cuando trabajamos con Power BI estábamos llevando toda nuestra base de datos. Y no teníamos inconveniente porque, bueno, nuestra base de datos que tenemos son chicas, pero no siempre nos pasa eso, que las bases de datos sean chicas. Entonces, por eso utilizamos esta solución de los cubos de datos. Bien, empecemos. Entonces, vamos a seleccionar la conexión que vamos a realizar, ¿sí? Ingresamos, este menú me dice que vamos a ingresar al menú de configuración de conexiones.
Acá podemos crear una nueva conexión o utilizar una de las existentes. En mi caso yo voy a utilizar, tengo 2 conexiones. Si quieren las puedo borrar para que las creemos desde cero. Inicialmente ustedes van a tener algo como esto. Ponemos New. Y ponemos acá. Nos sale esta opción, dice administrador de conexiones, proveedor nativo OLED y selecciono Microsoft OLEDB proveedor para SQL Server. Esto es lo que debo seleccionar. Sí. Pongo OK. El nombre del servidor, por ejemplo, yo pongo localhost. El modo en el que me voy a autenticar va a ser SQL Server autenticación. O, si ustedes prefieren, pueden ir con autenticación de Windows. Cualquiera de los dos les tendría que funcionar. Voy a poner en mi caso con autenticación del usuario SA. Pongo su contraseña y selecciono la base de datos. Mi base de datos se llama delitos y con eso ya tengo configurada la conexión. Hago un test de conexión y me tendría que salir este cartel que dice se ha conectado correctamente. Si no les sale eso, puede pasar de que ustedes estén trabajando con otras versiones. Entonces vamos a ir acá y empiezan a buscar un conector. Al final, estas opciones que ustedes tienen acá son conectores de base de datos. Y con alguna de ellas tendría que funcionar. Ahora la mayoría, y hasta ahora que vino, no hay problema con este conector, con el SQL Server. Pero, por ejemplo, otra opción es este, SQL Server Native, cliente. Y había alguno más, a ver. Y este, Drive para SQL Server. Prueben con alguno de esos conectores. ¿Cómo sabemos si es que es ese? Si es que ese es el adecuado. Porque acá, si ustedes ponen el modo autenticación, acá les tiene que salir el listado de bases de datos que tiene. Si no les sale es porque, bueno, no se está conectando con este conector y tenemos que elegir otro. ¿Sí? Bueno, en este caso comprobamos que la conexión está correcta y ponemos OK. Seleccionamos la conexión y acá decimos, no vamos a usar un servicio que ya existe, ¿sí? Que es el anterior. Esto se va a llamar conexión delitos. Bien. Bueno, acá ya tenemos la conexión. Después vamos a armar una vista de datos, donde esta vista de datos va a tener las tablas que necesitamos trabajar, ¿sí? Entonces tenemos conexión delito. Espera, vamos a hacer algo, a ver si me deja. Antes de armar esta vista de datos, voy a ir acá a dimensiones. Estoy probando esto, si me deja hacerlo acá. Voy a ir a dimensiones y vamos a ir a nueva dimensión. Vamos a crear, usando una tabla existente, dice acá, o generar una tabla de tiempo en data source, o sea, en la base de datos. Vamos a poner esta opción. Voy a tratar de crear una tabla, que esta tabla se cree en la base de datos y sea mi tabla de tiempo. Para que después cuando yo seleccione la vista, o sea, seleccione las tablas, ya traiga también esa tabla de tiempo. Entonces voy acá a dimensión, selecciono crear una nueva dimensión y pongo generar una tabla de tiempo en Data Sources. Selecciono desde qué fecha a qué fecha. El caso de los delitos, tenemos registrado delitos desde el 1 de junio del 2018 a agosto del 2018. Entonces vamos a seleccionar ese tiempo, ese periodo. 2018 desde junio, desde el 1 hasta
agosto del 2018 y vamos a poner hasta el 30. Acá voy a seleccionar qué tipo de discreción de datos podemos, o sea, de atributos vamos a necesitar. Yo necesito que esté separado el año, que esté separado el trimestre, el mes, dice la semana y veamos si es que hay algo más, y la fecha. Bueno, estos dos no los puse y los demás sí. En mi caso, como la máquina está configurada en inglés, bueno, no me da otras opciones. Si a ustedes les da la opción en castellano, elijan en castellano. O español, en realidad en español. Podemos seleccionar calendario regular. Bueno, yo seleccioné, pero al final me creó más atributos. Igual pongo. Se llama time. Bueno, si quieren cambiar, le ponen tiempo. Generamos. Ahí está mi dimensión tiempo. Entonces, esto se tiene que haber creado en la base de datos. Se llama time. Si todo está bien, vamos acá a la base de datos. Ponemos refresh. Medio. No me creo, a ver. Bueno, igual no lo procesé. Vamos a ver si. Me tendría que figurar. Bueno, no sé, veamos si seguimos y me sale, pero ya con eso les tendría que funcionar. Prueben ustedes y van a ver que les funciona. En mi caso no sé qué me está faltando. Pero bueno, vamos a seguir trabajando con esto. A data source. Pongo nuevo data source. Selecciono siguiente. Pongo la conexión. Y selecciono las tablas que necesitamos. En esta parte de las tablas que necesitamos, nos tenemos que guiar con la metodología que nosotros trabajamos. Por ejemplo, en el práctico decía, la primera pregunta, ¿cuántos hechos ocurrieron por mes? Necesito el tiempo. Y por tipo de delito. Entonces necesito la dimensión tipo delito. Son dos tablas que necesitamos, tiempo y tipo de delito. Y nuestra tabla de hechos, que es delitos. Entonces voy tipo delitos y mi tabla tiempo, pero bueno, esta yo ya la tenía creada. Pongo siguiente y armo mi vista. Vista delitos. Una vez que está armada la vista de delitos, ahí voy al cubo. Y en esto decimos, ¿usamos tablas existentes o necesitamos crear tablas vacías? Como en la vista anterior nosotros seleccionamos las tablas con las que vamos a trabajar, entonces decimos que las tablas ya existen en la base de datos. Usamos tablas existentes, ponemos siguiente, seleccionamos las tablas con las que vamos a trabajar, delitos, tipo de delitos y tiempo. Disculpen. Acá dice seleccionar la medida. Entonces, ¿cuál es la tabla de hechos en realidad? Y es solamente delitos. Esa es mi tabla de hechos. Las otras son dimensiones. Entonces seleccionamos solo delitos. Cuando seleccionemos la tabla de medidas, a cada uno de los atributos que nosotros tenemos como enteros o decimales, o sea, atributos numéricos, le va a crear una medida. Y nos agrega una medida más,
que es delitos cont, que es un contador de los registros que tenemos en esta tabla de medidas. Y es porque la mayoría de las vistas, o bueno, muchas vistas o indicadores que nosotros pongamos en Power BI requieren de un contador. Contar los delitos por mes, por tipo de delito, por modus operandi. Entonces, este contador es muy útil. Si ustedes no lo van a necesitar, entonces lo descartamos. Pero si lo necesitan, lo tenemos ahí. Hay medidas, por ejemplo, acá, indicadores que no son necesarias. Por ejemplo, no me gustaría contar con una medida de la edad del damnificado porque no estoy trabajando, no es de mi interés en el cubo. Se puedo sacar esa selección. Lo mismo con la edad del inculpado. Las otras medidas sí las voy a trabajar, entonces sí las coloco. Pongo siguiente. Acá selecciona las dimensiones, en este caso el tipo de delitos, el tiempo y los delitos de la tabla de hechos. Selecciona todos y acá me dice cómo va a quedar este cubo. En este caso voy a poner el nombre del cubo, cubo de delitos. Y ponemos siguiente. Bueno, acá ya me trae relacionada mi tabla de delitos con mis dimensiones, tipo de delitos y tiempo. Tiempo que yo ya lo tenía creado. Pero bueno, ¿cómo hice para crear esta tabla? Ahora probé en crear la dimensión, pero la verdad que no me salía, no sé qué pasó. ¿Cómo hice anteriormente? Una vez que yo ya tenía creado el cubos, fui a dimensiones y creé la tabla de tiempo. Y después, cuando ustedes tengan la tabla de tiempo, tendrían que venir acá en el diagrama y agregar esa tabla, agregar una nueva tabla. Y seleccionamos la tabla que queremos agregar. Por ejemplo, tiempo. Les tendría que salir ahí la tabla que ustedes crearon. Ponen adicionar. Y esta tabla la tienen que relacionar con la fecha. Entonces, por defecto ya le va a dar como clave primaria la fecha. Ustedes esa la relacionan con la fecha que ya tienen en delitos y eso les va a permitir que cuando ustedes armen el cubo de datos ya tenga una relación con la tabla de hechos, o sea una dimensión más. ¿Se entiende hasta ahí? Sobre todo están ahí. Sí, profe, sí se entendió. Sí, puede ser que se tenga que procesar para que Fission aparezca en SQL Server. Pero bueno, el tema es que cuando nosotros procesamos lo mandamos directamente al análisis server. No lo había procesado. Pero bueno, igual, si es que es necesario procesar, ustedes procesan y vuelven y ya le agregan al cubo de datos. Ya tendrían que crear otro cubo o volver a procesar. Bueno, una vez que nosotros tenemos creado todo esto, vamos a ver qué datos estamos llevando. Para eso, para saber los datos que estamos llevando, tenemos que ir y verificar en cada una de las tablas que tenemos. Entonces vamos a delitos, por ejemplo, ponemos editar. Y ahí vemos que delito solo tiene la fecha, el ID delito y el ID tipo de delito. Lo que aparece acá en este sector, sería en la parte izquierda, me dice cuáles son los atributos que yo estoy llevando. Y no siempre son todos. Se lleva solo lo mínimo indispensable. Y hasta lo que veníamos seleccionando me permite llevar las claves foráneas, serían las que se van a relacionar con las otras. Por eso delitos tiene la fecha, que es una clave foránea, el ID tipo de delito, que es la otra clave foránea, y el ID delito, que es su clave principal de delito. Es lo único que lleva. Si yo quiero trabajar con otra cosa más, por ejemplo, la hora para mí es importante, entonces tengo que seleccionar la hora y llevarla hacia delitos. Y ahí me va a colocar la hora. No voy a trabajar con indicadores de sexo de la víctima, damnificado y eso, porque la verdad que teníamos mucho faltante de esto.
pero si quieren también pueden llevar un modus operandi, aunque no era de este cubo, sino que era de otros cubos. Podría ser un complementario y unir la siguiente oración. Por ejemplo, la siguiente pregunta era ¿cuántos hechos ocurrieron por modus operandi por hora? O sea, llevando esto ya puedo responder. Sí me faltaría la dimensión tipo de modus operandi. Bueno, llevo un modus operandi y rango de edad damnificado. Bueno, creo que estos son los que me interesa llevar. Bueno, lo guardo. Vamos al cubo. Vamos a editar el tipo de delito. Y acá, fíjense en que en tipo de delito únicamente está llamando el ID tipo de delito. Acá sí es importante en la dimensión, porque no voy a mostrar mis gráficos con el ID tipo de delito. Yo necesito mostrar la descripción, que es el otro campo que se llama tipo de delito. Se llevó eso. Después vamos al cubo. Y en tiempo, veamos, solo tiene la fecha. Acá sí es importante y esto es propio de mi cubo. La pregunta era, ¿cuántos hechos ocurrieron por mes? Eso es lo que me pregunta. Entonces voy a llevar el mes y el nombre del mes. Y después elegiré con cuál de los dos prefiero mostrar. A veces pasa de que en Power BI yo puedo, un gráfico lo puedo ordenar por nombre. Entonces me va a salir, por ejemplo, enero, febrero, marzo, agosto me sale primero. Después me saldrá con, o sea, me ordena por el abecedario. Me va a salir el siguiente mes del abecedario. Y no queda bien porque nosotros estamos acostumbrados que enero sea el primero, febrero el segundo. Entonces, a veces llevando el mes por ID, o sea que sería 1, 2, 3, 4 hasta el 12, nos conviene ordenar por eso, pero mostrar el nombre, que después salga enero, febrero, marzo. Entonces, me importa tener el mes en los dos formatos. Llevo el año, porque si fuesen delitos de distintos años, me gustaría saber por mes y por año. Y llevo el año mes. Bueno, con el caso del año, se trabaja siempre en números, así que no es necesario el nombre en texto, pero bueno, lo ponemos ahí. O lo borramos si no quieren. Bueno, con esto ya es suficiente. No sé si hay algo que más les interese de acá. Tenemos día del año, día del mes. Esto también es importante, puede ser importante. Vamos y guardamos. Guardamos entonces día del mes. Y así ya tenemos detallado nuestros cubos, con qué atributos se van a tener cada uno de ellos. Sí, acá están todos los atributos que fuimos agregando y quedan completo nuestro cubo con sus dimensiones. Por último, lo que vamos a hacer es procesar este cubo para que esté disponible por fuera de Visual Studio. ¿Queremos procesar el proyecto? Sí. Puede ocurrir errores. Tenemos un error en la conexión. Me está dando este error. La dimensión tiempo. La voy a borrar porque después la vamos a hacer. Guardamos primero y ahí procesamos. Bien, me dice que está procesado el cubo. Después me dice corremos, ejecutamos el cubo. Y ejecutamos el cubo.
Bien, acá ejecutó el cubo y no me generó complicaciones para ejecutar el cubo. Puede pasar de que le genere complicaciones. En la página del profe da cómo solucionar esos posibles errores. Yo les comento que con la configuración que tengo, o sea, similar a lo que hizo el profesor, no me dio ningún problema. No necesité de crear usuarios. Trabajé con la conexión del localhost y con el usuario SA. Y el usuario SA yo lo tenía configurado ya desde la creación de SQL Server. Cuando creé SQL Server, se instalé, puse que requería de que se conecte por la conexión nativa de Microsoft y la conexión de un servidor del usuario SA. Con esas dos opciones ya no tuve inconvenientes. Vean que cuando creé la conexión, acá, las propiedades, bueno, acá cuando, a ver, veamos. Acá cuando creé la conexión la hice con localhost. Y esto no sé si es porque el usuario SA me permitió, y bueno, por el usuario y por el tipo de conector que elegí, no me dio error en crear la conexión y el cubo de datos. Creo que ustedes si siguen los pasos y con esta nueva versión de SQL Server no van a tener inconvenientes. ¿Cómo sabemos si esto está bien hecho? Vamos a la base de datos. ¿Sí? Ponemos conectar y acá vamos a conectarnos a, disculpen acá, el análisis server. ¿Sí? Acá puedo elegir como yo no tengo un usuario creado o el SA no tiene permiso del análisis server, elijo la autenticación por Windows. Ingreso al análisis server, veo un database y tengo los cubos que fui creando. ¿Sí? Este es nuestro cubo que acabamos de crear, cubo de delitos. Ahí están las medidas, los delitos, las dimensiones, que son los atributos, delitos, tiempo y tipo de delitos. O sea, con esto vemos que todo se creó bien. Hasta acá, dudas. Bueno, si todo nos salió bien hasta ahí, lo único que tendríamos que hacer es ir a Power BI. Vamos a Power BI, hacemos un reporte en blanco. Con este reporte en blanco vamos a obtener los datos desde nuestro análisis server. Entre las opciones, las principales opciones está el análisis server. El análisis de servicios. Colocamos nuestra ubicación de la base de datos, en este caso localhost. Si quieren ponen la base de datos, que en realidad esta base de datos tendría que ser el cubo. O sea, tendría que ser este nombre. Cubo guión medio de guión medio delitos. En mi caso lo llamé así. Entonces eso es lo que tendría que poner acá. Y si no, me va a buscar, si no lo pongo, me va a buscar entre todos los cubos que ya tengo creados. Todos los análisis server que tengo creados. El tipo de conexión, import o connect live, que es conexión en vivo. Es importante el tipo de conexión y les digo por qué. Cuando yo importo los datos, lo que estoy haciendo es haciendo un copiado de los datos que tengo en ese análisis server, en ese cubo de datos y los traigo acá a Power BI. Y a partir de ahí, cuando yo necesite actualizar mis datos, o sea, porque puede pasar que yo hice un cubo pero mañana ingresan nuevos datos y la base de datos se va a estar alimentando. Bueno, mañana que ingresan nuevos datos, tengo que venir acá a Power BI y poner a actualizar esos datos. Ya les muestro cuál es la opción.
Entonces, como que cada vez que se actualicen, yo los tengo que poner acá que se actualice. O en Power BI Web, tengo que armar una tarea que me permita actualizar cada cierto tiempo. O sea, especificar ahí cada qué tiempo voy a actualizar esos datos. ¿Por qué? Porque ya mis datos están migrados a Power BI. Lo que tengo que hacer es ir a la fuente de datos y actualizar. Lo mismo va a pasar con un Excel. O sea, si ustedes están trabajando con un archivo Excel en Power BI y después a ese Excel ustedes le agregaron más datos, van acá a la fuente de datos, le ponen actualizar y va a traer los nuevos registros. Bueno, acá va a pasar lo mismo con este análisis server. Si yo le pongo importar, tengo que ir actualizando cada cierto tiempo. Y tengamos en cuenta que cuando nosotros trabajamos con inteligencia de negocio, no es que siempre se están actualizando los datos. Puede actualizarse una vez al día o tener cada cierto día, pero no es una actualización continua, supuestamente. Si el caso fuese una actualización continua, o sea, ya es una conexión directa con la base de datos, ya no es que se importan los datos a Power BI, sino que me conecto directamente al cubo de datos que está en la base de datos, ahí sí tendría una actualización continua. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que cuando importo, bueno, tengo que tener espacio acá en mi máquina, o sea que si los datos no son muchos o cuando yo hice un buen cubo, trajo pocos datos y puedo tenerlos en la memoria y el acceso es rápido, no voy a tener problema. Con la ventaja de que puedo trabajar con medidas, puede ser que, y de eso dependía mucho lo que nosotros trabajamos, o sea, puede ser que yo ponga un conteo, por ejemplo, conteo de delitos, y como traje el tipo de delitos y traje el modus operandi, acá en la vista pongo un gráfico que me diga selecciono por modus operandi, selecciono por tipo de delito. Entonces yo eso no lo especifiqué en el cubo, lo voy a especificar acá. Esa ventaja me da Power BI cuando importo los datos, ¿sí? Que puedo crear medidas. En cambio, cuando me conecto en vivo, no puedo crear medidas. O sea, ya estoy limitado a lo que armé en el cubo de datos anteriormente. Entonces, si yo tengo alguna operación, como un conteo, lo tengo que traer desde la base de datos. Y no me deja hacer muchas operaciones. O sea, es un poco engorroso, la verdad que lo trabajé conectado en vivo y me da muchos dolores de cabeza. Y quise crear otras medidas que eran, no sé, inventándolas así con el query de Power BI y lee algunos datos, no lee otros datos. La verdad que es muy complicado trabajarlo en vivo. Hay que saber trabajarlo. Es útil cuando nosotros tenemos muchas actualizaciones, pero es más complicado. Y hablando con otros compañeros, otras compañeras también que trabajan en otras partes, ya trabajan todo el día con Power BI, me decían esta problemática que también les ocurre y que se soluciona con un Power BI Enterprise. Pero bueno, ustedes están trabajando con un Power BI Desktop, que no le va a pasar. En mi caso yo tengo el Pro que sí actualiza, pero a medias, así que vamos a importar los datos. Concluyendo, lo importante sería importar los datos. Están los pros y los contras, pero vamos a lo fácil, vamos a importar los datos y permitir hacer las medidas acá. Selecciono el cubo, selecciono, si necesito desglosar acá que voy a seleccionar, pongo todos los datos que voy a traer todas mis dimensiones y cargo. Si es que hay que hacer alguna modificación, la modifico acá en transformación de datos. Puede ser porque, por ejemplo, a ver, mm, creo que teníamos algo que, esto de ahora. Miren, vamos a transformar los datos a ver si tarda un poquito cuando es una base de datos. Pero esto, por ejemplo, la hora me está saliendo, es un data time, cuando quisiera que sea solo hora. Puedo cambiar el tipo de dato y que sea solo time. Me dio un error.
Veamos si con otro tipo de datos me toma. Mm, Estaba como texto. Bueno, acá sí me lo tomó. Y a ver si de ahí hasta acá sí me lo tomó. Y a ver qué pasó. Ahí está, ahí sí me lo tomó. Ahora voy a cerrar y aplicar los cambios. Bien, bueno, ahora sí tendríamos que ver nuestros datos. Puede tardar un poco en hacer esto, porque lo que está haciendo es copiando los datos que tiene la base de datos. Bien, ¿dudas hasta ahí? Hasta que se cree o hasta que se carguen los datos, les voy a pasar una encuesta. Esta encuesta es por dos motivos. Ahí se cargaron los datos. De todos modos, les cuento. La asistencia del día de hoy va a ser mediante este formulario. Después saca el formulario. Este formulario sirve de modo de asistencia de la fecha y también de modo encuesta para saber si tienen equipos para trabajar en el parcial. ¿En dónde deja la encuesta esa? Acá en el grupo se los dejo. Acá está en el formulario. Espérenme un minuto que... Ahí está. Vean si pueden ingresar. Mientras veo esto, lo que me dicen de que no está habilitado. ¿Pudieron ingresar a la encuesta? Sí, Sí, profe, ya ahora vengo. está cargando. Pero sí, Bien, tenemos hasta las 8:25 para cargar como asistencia. ¿Sí? Y ya les cierro como asistencia. Y los que carguen después es porque, bueno, hay chicos porque, por ejemplo, estaban que me dijeron que no iban a poder venir porque estaban en las jornadas. Entonces, ellos después ya les justificó la asistencia, pero sí va a seguir habilitado para que puedan saber si es que tienen, sí, para que nosotros podamos saber primero si va a asistir al parcial y segundo si tiene computadora.
Si ustedes creen que están como oyentes y que no van a asistir al parcial, entonces no es necesario que llenen esta encuesta. Profe, una pregunta, con los que no Entonces, contamos con una notebook para llevar el día del examen, en la sala de cómputo decían que nos iban a ver si podíamos meternos, ¿que no? claro. eh, por eso es que necesito que completen la encuesta y pone que no tiene notebook, o que sea, bueno, y ya necesitamos nosotros, con eso decimos necesitamos una sala de cómputo con tantas máquinas. Claro. Y cada máquina, nosotros que entremos nosotros, vamos a tener que configurar lo que haga falta en, en Pentaho, que no me acuerdo cómo era que habían hablado, que había dicho Isabel, que ya van a estar Sí, configurados, no es que nosotros le tenemos que configurar. ya está instalado. Lo que tienen que hacer es ir y verificar que todo funcione bien. Puede pasar de que la máquina, no sé, necesite actualización o que, no sé, Pentaho no sirva o algo. Entonces, si Bien. pasa eso, le tienen que avisar a la persona del centro de cómputo que esa máquina le falta tal cosa. Hola, profe. Sí, ¿Cuándo sería la fecha del parcial? no tenemos una fecha exacta, tenemos tentativas de fechas que es entre el 9 y 13 de junio. Y dependiendo de esta encuesta, porque en esta encuesta también vamos a ver cuántos son ustedes, vamos a pedir la sala de cómputos y ellos son los que nos van a decir cuándo tienen disponible la sala de cómputos. O sea, no depende ni de nosotros, o sea, estamos a disposición del espacio en la facultad, Ah, bien, entonces sería entre el 9 y el 13. entre el 9 y el 13. Ah, bien. Hola. Profe, Sí, una duda sobre el TP. sí, sí, sí. Sí, en el caso, puede ser que se puedan hacer eh, cambiar algunos detalles de la base de datos que ya tengamos. Por ¿Cómo ejemplo, qué? pasa que, por ejemplo, con el TP anterior, nosotros vimos que en una de las tablas que teníamos de edad y sexo, no la tenía, o sea, debido a la actividad anterior, del TP anterior, vimos que la tabla de edad y sexo le podíamos hacer un cambio de una forma que podía quedar mejor, un poco más legible. Y bueno, pero la estábamos trabajando tal cual lo teníamos. No, 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 O- no, ustedes pueden hacer los cambios. A ver, va a pasar lo mismo cuando trabajen. Ustedes van a trabajar y van a hacer un modelo y después se dan cuenta que no funciona y tienen que actualizarlo, pero ya entregaron el práctico o ya hicieron una parte. En este no, práctico, recuerden que sí. en el práctico 3 decía mostrar el modelo y hasta ahí nosotros podíamos configurar nuevamente o decir qué cambios se hicieron. Lo mismo en este práctico, en el práctico 4 que no teníamos una guía, sino que es la continuación. Armen un archivo, muestren cómo quedaron los cubos y ahí digan si es que ustedes hicieron cambios a su modelo o a su base de datos, a lo que hayan hecho, Ah, bien. En el caso de que haya un cambio en la base de datos, ¿habría que también actualizar el DER correspondiente o ya no? porque les va a servir para el práctico este también. Tienen que Ah, actualizar el DER. listo, bien, Empiecen haciendo el cambio, muestren los cambios que hicieron y de ahí continuamos. bien. Y ahora, esta última consulta, bueno, es un caso hipotético que, bueno, me preguntaron y no sé si qué tan posible es para el día del examen. Eh, Sí. Justamente por el tema o por el miedo de que tal vez la computadora no esté correctamente configurada y, por ejemplo, en el caso que no tengamos la nube, tengamos que usar la sala de cómputo, que no tengamos la computadora correctamente configurada o haya muchos problemas para poder arreglarla. Es, podría llegar a ser válido que que si alguno se anima a llevar directamente su CPU total, la conecta al monitor, teclado y demás que tenga ahí. ¿Es válido eso?
Como les dije, acá el compañero lleven su PC. Nosotros tuvimos chicos ya que llevaron su PC. Ah, bien, bueno, Lo que tienen que hacer es avisar al centro de cómputo que ustedes van a llevar y que necesitan espacio. Y bueno, y ni se confíen con el teclado de mouse, lleven ustedes el teclado de mouse. ah, bueno. Si ya llevan la PC, se llevan el teclado de mouse. Bueno, para que sea más ligero el viaje, solamente la máquina y ya. Sí, el otro no pesa tanto, pero sí nos ha pasado con 2 chicos esta situación. Uno de Listo. ellos nunca había ido a configurar una PC, o Ah, sí que sea, yo no vendría siendo hicieron lo ese suyo. paso previo. Y el otro chico, bueno, la máquina tenía un problema que funcionaba y hasta un momento que dejó de funcionar. Listo. Pero es muy Bien. raro el caso, ¿no? Claro, pero bueno, entonces Para de que sentir se más puede. confianza, lleven ustedes su PC, su notebook o su PC. Listo. Bien, profe. Eso nomás, gracias. No, no. Ah, espere, los cambios que le hagamos en el práctico tienen que estar señalados, ¿no? Ya sea al final, al inicio o en el mismo Sí, punto sí, en el cual sí. estén los cambios. Sí, Bien, tienen que estar señalados. bien. Bien, ¿ya completaron el formulario? ¿Alguien le falta? ¿Alguien le falta? Bueno, hasta las 8:25 se toma como asistencia. Después de eso, queda como formulario habilitado para los que no completaron. Miren, bueno, ya me creo mi cubo de datos con los datos que tenemos. Se pudo crear la hora como tiempo únicamente, o como hora, el ID delito, y pude traer mis 3 tablas, en este caso unificadas en una, en el cubo de datos. A partir de ahí ya puedo crear medidas si es que F quiero. Por ejemplo, vamos a crear una medida común. Lo había mostrado en el práctico 2, pero siempre que creemos medidas, lo importante o lo más limpio es que esas medidas estén creadas externas a nuestro dataset, o sea, nuestra tabla. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos crear una tabla. Acá a la tabla le vamos a poner medidas. Si tenemos muchas tablas o muchas medidas, entonces, por ejemplo, podemos poner medidas, modos operandi, medida o medidas delitos, después la otra medida docente, y le vamos cambiando el nombre, ¿sí? Entonces creamos una tabla, ponemos medida, lo cargamos, aunque creo que esta ya tiene el conteo. Acá ponemos una nueva medida, o acá, fíjense que hay nueva medida, y acá ponemos un cont directamente. Contar. Cont. Y tipo de delito y delito. Tenemos un contar de delitos, guardamos. Y cuando ya puse ese contar, en realidad le vamos a poner contar delitos, porque si creo otra cosa, esto queda mejor. Contar delitos. Bueno, después voy acá a mi tabla de medidas y elimino la columna que me crea por defecto. Borramos del modelo. Ponemos que sí, que lo vamos a borrar. Y vean que ahí ya me creó una tabla de medidas que es diferente a la anterior. Parece una calculadora y donde esta tabla solo cuenta con medidas, no cuenta con atributos. Entonces era por tipo de delito que yo necesitaba saber. Voy a hacer un diagrama
donde tengo en X el tipo de delitos, y en Y tengo el contar. Oh, me está dando todos por el mismo. Ahora vamos a ver qué muestra esto también. Vamos a hacer diferente. Vamos a poner un filtro. No me está aplicando bien la medida este contar. No sé, ya tenemos los tipos de delitos y unos delitos desconocidos. Acá vamos a ver cuántos delitos trajo. Bueno, ahí me está diciendo que trajo 466.000 registros. Trajo varios registros. Acá tendré que revisar el cubo, pero me duplicó los registros. Tengo otro cubo armado bien. Y en este me duplicó los registros. No sé si en el proceso de traer los datos. Ya los voy a ver en la base de datos. Bueno, hasta ahí ustedes, mientras voy viendo los datos que tenemos acá, eh, pudieron hacerlo, siguieron los pasos. En este duplico y otras dudas, chicos, mientras voy a cargar esto. En este no tengo una duplicación, pero veamos. Bueno, ya el ver la cantidad de delitos ya sería como una cosa supuestamente mínima. No tendrían que tener inconveniente en esta tabla hay algo que me duplicó los hechos, pero después no son 200 registros los que tienen que tener. En esta vista van a ver que tienen esos 200 registros. ¿Pudieron avanzar hasta ahí? ¿Tuvieron inconvenientes?
Sí, se tendría que contar por tipo de delito. Bien, ¿más dudas? Pareciera que no. Bien, ya le estoy cargando el otro cubo. No tendrían que tener inconveniente. En mi caso me duplicó, pero ya voy a ver si es algún problema en particular. Y les aviso en todo caso. Mientras cargo el otro cubo. Bueno, si no hay más dudas, practiquen hasta ahí. En todo caso, yo en este cubo veo qué problema tuvo. En otros que probé no hubo ningún inconveniente, me trae la cantidad de registros necesarios. Y bueno, y si hay dudas, lo vemos el viernes, ¿sí? Recuerden que este práctico se presenta el día lunes. Y el práctico que les dejé ya está habilitado también el modelo de parcial en realidad, que también se presenta. Se presenta el próximo lunes, el lunes 9. De igual modo, ese lunes 9 es la fecha del examen. Te muestro. En este caso está creado el cubo y lo que tendríamos que hacer para crear la dimensión tiempo, tendríamos que ir acá, poner nueva dimensión, ponemos siguiente, usamos una tabla de generar una tabla tiempo en la base de datos, así que es la segunda opción. Vamos a siguiente, seleccionamos la fecha, no sé, 17, 18. Desde junio, los delitos los tenemos desde junio hasta agosto de ese año. 18 hasta agosto y lo vamos a poner hasta el 31 de agosto. Seleccionamos qué tipos de atributos vamos a llevar. Mes.
Quinta. Fecha, día de la semana. Y bueno, ponemos siguiente. Ponemos un calendario regular. Y ponemos next. Ah, bueno, acá estaba la opción generar esquema ahora. Le vamos a poner times con S. Vamos a generar el esquema ahora. Bienvenida a la generación de esquema. Y me dice en la vista de cubo de datos y en la conexión de conexión de hitos, que es la que creamos. Ponemos que sí. Creamos la tabla, los índices, las relaciones. Ponemos siguiente. Y acá ponemos siguiente. Y ya me creó el esquema. Me pide el usuario, en este caso el usuario SA 1, 2, 3. Ese era el error que tenía hace rato. Bueno, vamos acá a la base de datos y ponemos refresh y les tendría que salir. Ahí está, times. Entonces, tener en cuenta en la opción que vamos a poner. Ya me creó la tabla times, si quieren verla. Me aparece la tabla. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que cuando dice crear ahora, ponemos generar ahora, ponemos que sí, que lo genere ahí. Profe, una pregunta. Sí, Después de esa tabla que se generó en el SQL Server, ¿tenemos que unirla a la tabla de hecho de nuestra base de datos? ¿O la dejamos así flotando? no, sí la tienen que unir Ah, para que les bien. tome como una dimensión. Eh, le ponen como clave foránea a delitos. Creo que estaba acá. Tiene que quedar algo como esto, unido con delitos, y si hay otras tablas que tienen tiempo, también las tienen que unir a eso. Ah, bien. Gracias, profe. No hay nada. Sí, ahora voy a procesar la clase, Mateo, así no me demoro con esto. Hace rato le mostré el paso, lo que no me había percatado de poner ese ítem, esa tilde que decía procesar ahora. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner primero la conexión. Después de la conexión, van a ir a armar la dimensión esa de la tabla de tiempo. Y después vuelven al paso 2 donde van a crear la vista. Porque en la vista ya trae todas las tablas que necesitamos. Y en esas tablas que necesitamos ya tiene que venir la tabla de tiempo. Entonces, sería poner la conexión, crear la tabla de tiempo, conectarle en el diagrama entidad-relación a esa tabla de tiempo y después seguir con la vista, para que cuando yo en la vista traiga todas las tablas que necesito. Y de ahí, bueno, ya hago el cubo y eso. Sería algo así. Lo paso. Bueno, ¿alguna otra duda?
Bien, bueno, si no hay dudas, entonces estamos viendo el viernes en consulta y el próximo lunes la teoría sería porque ya sería la exposición del práctico. Nos vemos, chicos. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.